Buen día, queridos estudiantes. Quien les habla es el profesor Néstor Ojeda del curso de aritmética. Y en esta oportunidad vamos a ver conceptos básicos de estadística. La estadística es la ciencia que proporciona un conjunto de métodos, pautas y procedimientos para recolectar, organizar, analizar e interpretar la información proveniente de las características que se presentan en ciertos individuos u objetos. Pero ¿por qué estudiar estadística? Porque los datos estadísticos y las conclusiones obtenidas aplicando metodología estadística correcta ejercen una profunda influencia en casi todos los campos de la actividad humana. Las áreas de la estadística son tres: el diseño, que se encarga del planeamiento y desarrollo de las investigaciones; el descriptivo, que se encarga del resumen y la exploración de los datos; la inferencia, que hace predicciones o generalizaciones acerca de características de una población en base a la información de una muestra de la población. La muestra es el conjunto de todos los individuos en las cuales se presentan una característica que se tiene interés en estudiar. Pero a veces no es necesario coger toda la población. Podemos coger un subconjunto de esta. A esto se le llama muestreo, que puede ser elegida convenientemente con el propósito de obtener información y conclusiones de la población del cual proviene. A estas características se les llama variables y tenemos de dos tipos: la variable cualitativa, que expresan una cualidad de la población. Entre estas tenemos cualitativas ordinales, las cuales se pueden ordenar. Por ejemplo, nivel de estudios: primaria, secundaria, universidad, maestría, doctorado; riesgo de caída: alto, medio, bajo; clase social al que se pertenece: A, B y C. Tenemos las cualitativas nominales, como el estado civil: soltero, casado, divorciado, viudo; sexo o género: masculino o femenino; nacionalidad: peruana, ecuatoriana; grupo sanguíneo. Las cualitativas no guardan un orden. Tenemos también las variables cuantitativas. Sus valores se presentan en números. Las cuantitativas discretas, cuyos valores son números enteros: número de hijos, número de artículos, número de leucocitos. Las cuantitativas continuas, cuyos valores pueden ser números reales: la edad, la talla, la temperatura, el tiempo, por decir algunas. Ahora vamos a ver los tipos de muestreo. Tenemos el primer tipo, el aleatorio simple. ¿En qué consiste? Tengo mi población y a cada individuo le asigno un número, y a través de un mecanismo voy a buscar números aleatorios. Escojo números aleatorios y tengo mi muestra. Tenemos el muestreo aleatorio simple estratificado. Tengo mi población y voy a escoger de esta estratos. ¿Qué son los estratos? Los estratos son grupos de personas o individuos que tienen una característica muy diferenciada. Por ejemplo, en una universidad yo puedo escoger como mi estrato 1 aquellos estudiantes que estudian ingeniería, como mi estrato 2 aquellos estudiantes que estudian comunicación, y como mi estrato 3 aquellos estudiantes que estudian arte. Así que voy a tener una muestra más homogénea. Tenemos otro tipo de muestreo, el muestreo aleatorio sistemático. ¿En qué consiste? Mi población, que la tengo aquí, le voy a asignar a cada individuo un número y voy a escoger un número al azar y lo voy a tomar como punto de partida. Y luego, por ejemplo, voy a escoger de cada 3 a mi siguiente individuo. Por ejemplo, escojo el número 2, luego más 3, el individuo 5, luego el individuo 8, luego el individuo 11 y así sucesivamente. Tenemos otro tipo de muestreo, el muestreo aleatorio por conglomerados. Tengo mi población y escojo conglomerados. ¿Qué es un conglomerado? Es un grupo de individuos que tienen una característica en común, una característica más general. Por ejemplo, en una población puede ser escoger aquellos individuos que vivan en una cierta zona geográfica. Eso sería mi conglomerado. Esto me ayuda a tener también una muestra más homogénea.
Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo para explicar cómo se construye una tabla. Tenemos acá una encuesta de mercado que me habla de las preferencias de las bebidas A, B, C, D y E. Y se tuvieron los siguientes datos. Aquí están los datos. Me preguntan o me piden construir su tabla de frecuencias y responder a las siguientes preguntas. Bien, nuestra tablita la tenemos acá. En la primera columna están los valores de mi variable. Acuérdate que esta es una variable cualitativa, porque es preferencia de bebidas. Tenemos la bebida A, la bebida B, la bebida C, la bebida D y la bebida E. La siguiente columna, la F sub I minúscula, es la frecuencia absoluta. Este valor de 9 me indica que hay 9 personas que prefieren la bebida A, 18 prefieren la bebida B, 13 la bebida C, 10 la bebida D y 10 también la bebida E. La suma me da 60, que es el número de datos. La tercera columna es la frecuencia acumulable, la F sub I mayúscula. La primera coincide con la frecuencia absoluta y las demás se sacan obteniendo la suma en diagonal. Observa, 9 más 18, 27. 27 más 13 da 40. 40 más 10 da 50. 50 más 10 da 60. La última frecuencia acumulable coincide con el número de datos. En la cuarta columna tenemos la frecuencia relativa. Sus valores se obtienen al dividir cada frecuencia absoluta entre el número de datos. Observa, la primera 9 sobre 60, la segunda 18 sobre 60, la tercera 13 sobre 60, la cuarta 10 sobre 60 y la última también 10 sobre 60. Y aquí están los valores decimales. La quinta columna es la frecuencia relativa absoluta, la acumulable. ¿Cómo se obtiene? La primera es la misma relativa y las demás se obtienen sumando en diagonal. 0,15 más 0,3, 0,45. 0,45 más 0,21, 0,66. 0,66 más 0,17, 0,83. 0,83 más 0,17 da 1. Acuérdate que la última frecuencia relativa acumulable es 1, que es la suma de las frecuencias relativas. La siguiente columna es la frecuencia relativa porcentual, que estos son los porcentajes. ¿Cómo se obtiene? Simplemente multiplicando la frecuencia relativa por 100. En otras palabras, corro la coma decimal 2 espacios. 0,15 corriendo 2 espacios me da 15%. 0,3 corriendo 2 espacios me da 30%. 0,21 corriendo 2 espacios me da 21%. 0,17 me da 17 y la última de la misma manera. La suma me da 100%. Tenemos aquí en la última columna la frecuencia relativa acumulable porcentual. La primera coincide con la, la primera frecuencia relativa porcentual, 15. Y luego se van obteniendo en diagonal. Mira, 15 más 30, 45. 45 más 21, 66. 66 más 17, 83. 83 más 17 da 100. Entonces ya tenemos la tabla y vamos a responder a las preguntas. ¿Qué bebida es la más preferida? Tenemos que es la bebida B porque tiene la mayor frecuencia absoluta. ¿Con qué porcentaje? Con el 30%. Es decir, 30% de las personas prefieren la bebida B. La pregunta B me dice, ¿qué porcentaje de los encuestados prefiere la bebida C? La bebida C son 13 personas, que corresponde al 21%. Vamos a la pregunta C. ¿Cuántos encuestados más prefieren B que E? La B es 18 y la E es 10. Si yo resto me da 8. Quiere decir que 8 personas más prefieren la B que la E. Tenemos otro ejemplo. En este ejemplo se muestra las estaturas en centímetros de 50 estudiantes. Construir su tabla de frecuencia. Tenemos aquí que son 50 datos. Ese es el valor de n. Encontramos el número de intervalos, que eso lo llamaremos k, usando la ley de Sturges, que es esta fórmula.
1 más 3,3 por el logaritmo del número de datos. Y me sale 6,6. Y lo redondeamos a 7. Es decir, k es igual a 7. También se puede obtener este valor sacándole la raíz cuadrada al número de datos. K igual a la raíz cuadrada de 50 me da 7,01, que también lo puedo redondear a 7. Es decir, vamos a trabajar con 7 intervalos. Hallamos el rango, el cual se calcula restando el valor mayor con el valor menor. El valor mayor lo tenemos acá, 175. Y el menor valor lo tenemos acá, 142. Al restarlo me da 33. Con este valor hallamos la amplitud o el ancho de clase que lo llamaremos omega. Omega se calcula con esta fórmula, el rango sobre el número de intervalos. 33 sobre 7 me da 4,71. Escogemos 5 para facilitar la tabulación. Ahora con omega igual a 5 y k igual a 7, hallamos r asterisco, que me da 35, 5 por 7. A este rango se le llama rango de trabajo. Y vamos a observar que si yo resto mi rango de trabajo con mi rango de datos, que es 35 menos 33, que me da 2, este valor, para distribuir de una manera más equitativa, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Le restamos 1 al menor valor, es decir, 142 menos 1 me da 141. Este será mi límite menor. Y le sumo 1 al valor mayor, es decir, a 175 le sumo 1, me da 176. Este es el rango mayor. Con esto voy a formar mi tablita con mi primera columna, que van a estar los intervalos. Observa que mi límite menor es 141 y mi límite mayor es 176. Y como mi ancho de clase es 5, lo que hago es simplemente sumar 5. 141 más 5, 146. 146 más 1, 151. Y así continúo hasta llegar a 176. Mi siguiente columna es mi marca de clase. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene con el promedio de los valores máximo y mínimo de cada intervalo. 146 más 141 me da 287. Si yo divido entre 2, me da 143,5. Como mi ancho de clase es 5, lo que puedo hacer yo es sumarle 5 y obtengo estos valores. 143,5 más 5, 148,5 más 5, 153,5 y así sucesivamente hasta obtener mi última marca de clase. Mi frecuencia absoluta, que ya lo hemos visto, se obtiene de estos datos. Es decir, yo voy a buscar en mis datos cuántos alumnos tienen esta estatura entre 141 y 146. Me da 4. De la misma forma con los demás datos. Mi columna cuarta es la frecuencia acumulable. Ya te enseñé cómo se obtiene. Sumando en diagonal, 4 más 5, 9, 9 más 10, 19, y así sucesivamente. Mis siguientes columnas ya lo conoces. Aquí está mi frecuencia relativa porcentual, mi frecuencia relativa acumulable y mi frecuencia relativa acumulable porcentual. Y esta es mi tabla. Esta es una tabla donde se está usando intervalos. Bueno, estudiantes, ya te he enseñado cómo obtener tabla de frecuencias. Tu trabajo es revisar bien este material para que cuando regresemos a clases podamos hacer un debate y resolver con más detenimiento el laboratorio. Que tengas buen día. Hasta luego.